Otro, pero referido ya al tema educativo, Anabel Ferreiro de la cuenta @AnaFersap, dice Reyes Kinsler. El libro de matemática de sexto es una propaganda directa a los programas del gobierno, Pedeval, CDI, Lácteos, Los Andes, PDVSA, etcétera. Ya que entonces se introdujo el tema a través de este tweet, les invito a leer para tener la visión equilibrada este semanario Quinto Día. No es publicidad, no me pagan por eso, pero me imagino que con esto que voy a decir van a venderlo muchísimo, deberían darnos un porcentaje a los niños pobres de la radio. Uno, a través de Xiomara Lucena, quien, el título se llama ¿Quién nos va a dirigir a la consulta sobre la política educativa? Y expresa, dice que esto es un sancocho Leonardo Carvajal sobre la consulta educativa. Son dos visiones que están en las páginas 8 y 9 respectivamente del semanario Quinto Día, bien interesante para que usted pueda obtener allí las dos visiones, pues. Voy a poner en cámara, en la webcam de la radio, haga clic usted en www.victoriavidal.com, el libro La Patria Buena, Matemática, dentro del marco del nivel de educación primaria del subsistema de educación básica. Recuerden que la educación básica, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación modificada en 2009, comprende desde el maternal hasta bachillerato y lo cataloga como subsistema de educación básica. Este libro que está acá, que se llama Matemática, tiene en algunas páginas que se las vamos a mostrar y decir cuáles son las páginas para que usted interprete, sencillamente lo haga usted. ¿Ok? Usted, nosotros nombramos la página y usted hace pues el estudio. Por ejemplo, en la página 131, está hablando del libro de matemática, y la página 131, que habla sobre la matemática y la agricultura, aparece el cacao y aparece la empresa Oderí, que es una empresa de cacao del gobierno. Luego, en la página 149, que habla de cuidarnos del sobrepeso, libro de matemática, y cuidarnos del sobrepeso, libro de matemática, dice algo para conversar. Dice, en los últimos años se ha incrementado considerablemente los casos de obesidad infantil en países considerados como desarrollados. Tal es el caso de Estados Unidos de Norteamérica. Esto se debe en gran medida a la presión comercial ejercida para que niños y niñas sean consumidores de la denominada comida rápida o chatarra, la cual tiene un alto contenido de grasa y bajo nivel nutricional. En Venezuela se desarrollan programas como alimentación escolar, el PAE, con el propósito de ofrecer a la población infantil una alimentación adecuada y balanceada. Es decir, el imperio, Estados Unidos, comida chatarra, comparación con Venezuela. Hágase usted su propio criterio, pues. ¿Ok? Luego, la página 159, matemáticas, libro de matemáticas, quinto grado, habla sobre que el gobierno nacional recuperó un total de 63.000 hectáreas en el Hato del Frío, en el estado Apure, y 21.752,50 hectáreas en la región sur del lago de Maracaibo. Pero no echan el cuento de cómo hicieron para recuperarlas, si es que las recuperaron, si eran ajenas y las expropiaron y no las pagaron. No echan el cuento, hablan de la recuperación, siempre la palabra recuperar, ¿no? Le quitamos a los malos para darle a los buenos. Usted hace su propio criterio. Y luego, en la página 160, pues aparece el CDI. ¿Dónde trabaja tu mami? Mi mamá trabaja en el CDI. ¿Qué tiene que ver el CDI? Aquí está, CDI, página 160, con 161, con matemática. ¿Qué tiene que ver eso? Aquí está, el CDI. Nos trajimos el material porque siempre cualquiera que nos oye dice, estos tipos son unos guarimberos. No. Así como les digo que la consulta no tiene nada que ver con ideología, cosa que mucha gente piensa que sí. Ya estoy explicando. Rápidamente, 2:51 minutos, página, vamos ahora con el libro de Venezuela y su gente, Ciencias Sociales, colección Bicentenario, quinto grado, nivel de educación primaria del subsistema de educación básica. Página 60, están hablando aquí de las cosas cambian y los pueblos cambian su historia, están hablando de los molinos de harina, de maíz. Y entonces está en la página 60 una propaganda de harina Casa.
Esa es la harina que producen o que distribuyen la red de Fedeval. No estamos diciendo si es mala o es buena, estamos hablando que este es un libro de ciencias sociales, de la educación primaria, subsistema de educación básica, y estamos hablando de la propaganda que hay acá. Esta propaganda, y como estos otros libros, esta propaganda viola el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, de la Ley Orgánica de Educación, modificada en el año 2009. Si usted se lee el artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación, establece que está prohibida en el aula de clase, está prohibida la propaganda político-partidista, ni por vía audiovisual, sonora, impresa, gráfica o no. En tal sentido, para ir concluyendo con el tema, porque el tiempo en radio es criminal, estamos hablando de tres cosas diferentes. La resolución 058, que habla de los consejos educativos, la resolución 058 establece la relación de la comunidad con la escuela y prevé la participación de los consejos comunales en la formación, ejecución y control de las políticas educativas de la escuela. Si ustedes se leen con profundidad la resolución 058, hay una cantidad de cosas buenas que fracasaron, que son los comités de ambiente de las escuelas, los comités de salud ambiental de las escuelas, los comités de seguridad de las escuelas, los comités de desarrollo integral de las escuelas. Y ninguno de esos ítems de la resolución 058 ha sido desarrollado por ningún consejo comunal ni por ninguna escuela. En consecuencia, en mi humilde criterio, esa resolución 058, a pesar que está vigente desde octubre de 2012 y no de ahorita, ha sido un fracaso. Así que si el temor es que la resolución, que intervengan los consejos comunales en la escuela, pues los consejos comunales están bastante ocupados en el desarrollo y control de las gestiones propias de cada comunidad, como para ocuparse de otras materias como la educativa. En ese concepto no considero que haya ningún tipo de peligro. Vamos a la Consulta Nacional Educativa. Es lo que está haciendo por primera vez en 15 años. Creo que Héctor Rodríguez, ministro de Educación, pues a pesar que dijo una vez que no se le puede dar mucho a la gente porque se convierte en escuálido, en este sentido me ha parecido sincero de actualizar la consulta educativa, los objetivos y las características de lo que se quiere para la educación básica, las preguntas generadoras, el perfil integral de las y los egresados de educación básica, qué se requiere con eso, las organizaciones de cultura escolar, diferentes modalidades, en fin, qué quiere usted para la educación de sus hijos. Y entonces por allí se ha hablado mucho, se ha especulado mucho de algunas preguntas que le van a hacer a los chamos, tanto en primaria como en la educación de bachillerato. Yo les voy a leer algunas preguntas rápidamente para que ustedes no teman, porque son preguntas que realmente no las considero, a mi humilde criterio, no las considero lesivas a la educación que están implementando a los chamos. Así como acabamos de darle duro a los libros, pues no podemos decir lo mismo de la consulta, porque nos parece que no es como se pretende o como se ha dicho que se está haciendo en la calle. Una de las preguntas que le van a hacer, por ejemplo, es qué opina por ejemplo, en tercer año de educación media, le preguntan a los muchachos qué opinas del funcionamiento actual de tu liceo, clases, horarios, convivencia, docentes. ¿Cómo se deberían facilitar las clases en tu liceo? ¿Qué propuestas tienes para participar en el funcionamiento y mejoramiento de tu liceo? ¿Qué actividades extracurriculares consideras que deben ser incluidas en las materias regulares? Esa pregunta, por ejemplo. Estudiantes de cuarto y quinto año de educación media, igual, ¿qué opinas del funcionamiento actual de tu liceo? ¿Qué propuestas tienes para mejorar el funcionamiento y la participación en tu liceo? ¿Qué actividades extraculturales consideras que deben ser incluidas en las materias regulares? Preguntas que hacen la formación que recibes. ¿Tú consideras que te estás preparado para la vida y el trabajo? ¿Cómo debería ser una educación que sirva para la vida y el trabajo? ¿Cómo debería prepararte tu liceo para ingresar a la vida universitaria? Esas son las preguntas que están haciendo a nivel nacional,
a nivel de liceos, están haciendo ese tipo de preguntas. Y a los chamos le preguntan, por ejemplo, a los niños cómo dibuja tu escuela, cómo te gustaría tu escuela, cómo te gustaría que fuese tu maestro, cómo te gustaría que fuese tu escuela. Son preguntas, de verdad que no las consideramos, le hemos dado la vuelta, no las consideramos lesivas a la formación de los chamos, de tal manera que me parece prudente permitirle a los chamos la participación en los cuestionarios que están haciendo en esas escuelas. Nos escribe nuevamente Anabel Ferreiro, dice, ¿qué tiene que ver la Armada Bolivariana y los submarinos que posee la matemática en sexto grado? Bueno, ya más o menos sabes lo que pudiera dar a entender ahí entre líneas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu escuela? ¿Qué te gustaría aprender en tu escuela? ¿Cómo te gustaría que fueran tus maestros y maestras? Son las preguntas que están allí. Métanse en la página web del Ministerio de Educación, www.me.gov.be, van a ver con claridad todo esto. Lo único, para terminar, que cuestionamos es la propaganda de los libros de la colección Bicentenario, que viola y atenta flagrantemente contra el artículo 19 de la Ley Orgánica de Educación.